Hoy nuevamente desde la Secretaría Académica tenemos una nueva charla que es sobre el cannabis medicinal. Como bien, en esta ocasión nos va a estar acompañando el doctor Sergio Méndez y también el doctor Gastón Valverde, que nos viene acompañando como cada charla. Como sabrán, el 12 de noviembre pasado, en nuestro país, mediante un decreto, se legalizó el autocultivo de cannabis para el uso medicinal. Entonces, por eso creemos que es necesario seguir investigando y obviamente promover el uso del cannabis medicinal. Así que cualquier consulta que tengan, después al finalizar la charla, lo vamos a estar preguntando al doctor. Así que cuando quieras, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias nuevamente. Desde la Secretaría de Extensión, como bien dijiste, Natalia, trabajando en forma conjunta no solamente con el Centro de Estudiantes de Presidencia Nuevo Espacio, sino también con la primer cátedra de toxicología, bien, a través del doctor Méndez Garrido, que nos va a brindar cannabis medicinal y obviamente con todo lo que conlleva hacia la comunicación, no solamente de la comunidad estudiantil, sino también la comunidad en general, qué implicancias y qué competencias tiene el ámbito médico y sanitario con respecto al uso del cannabis. Así que, doctor Méndez Garrido, le agradecemos su presencia, le agradecemos también a la cátedra de toxicología, le damos bienvenida, ¿sí?, a estos ciclos de charlas académicas, y bueno, lo dejo con el doctor y que lo disfruten. Muchas gracias a todos, a los y las estudiantes que también están participando de esta reunión. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla, así podemos, pueden ver la presentación. Están viendo ahí una presentación de PowerPoint de cannabis medicinal. ¿Me pueden confirmar que se esté viendo? Porque yo no la veo. Sí, se está viendo, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, primero, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder charlar de estas cosas. Y bueno, primero les tengo, la idea es hacer una charla lo más simple posible porque también es para todo el mundo, además de estudiantes de medicina, y dentro de los estudiantes de medicina uno no sabe si son de primer año, si son del último año, entonces las cuestiones es así para público en general. Lo que pasa es que yo quiero que todo el mundo entienda que esto es un medicamento que tiene, como todo medicamento, sus efectos benéficos, sus efectos adversos y sus contraindicaciones. Y para que vean eso tengo que mostrar algunas cosas que no voy a entrar en detalle, pero para que vean lo complejo que es para el profesional ponerse delante de estas cosas. Primero también, como es la modalidad hoy en día, les voy a decir desde dónde hablo yo. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses porque no tengo acciones en ningún lado, ni en ninguna empresa de cannabis, etcétera, etcétera. Soy docente de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA, tengo el orgullo de ser docente, y ya desde el año 2017 en la cátedra empezamos con un seminario a la introducción al uso y la toxicología del cannabis medicinal para los alumnos, y en el año 2018 empezamos un curso para los profesionales de la salud en conjunto con la gente de farmacia y bioquímica, que viene siempre algún invitado a explicarnos mejor las cosas que uno no entiende, que son las plantas. Y ahí ya aprovecho y le agradezco a la cátedra, a todos mis compañeros que siempre me están ayudando, y siempre desde que empecé con esto me mandan un paper, me dicen hay una reunión, hay esto, y siempre me tienen al tanto de todo. Y por supuesto a los dos titulares, al doctor Damín y a la doctora María González Negri, que siempre me apoyaron y me dan toda esta posibilidad. Lo que pasa es que nosotros venimos hablando de la intoxicación, pero yo soy docente desde hace más de 20 años, y ya en aquel momento hablábamos de que los que pedían la liberación, y básicamente en el estado de California,
ya hablaban de los principios medicinales, lo que pasa es que no sabíamos bien todo, pero nosotros ya decíamos que esos principios podían ser como el de toda planta, tiene sus beneficios, sus adversos y sus contraindicaciones. Además, soy suplente de guardia del Departamento de Toxicología del Hospital Juana Fernández, que me ha dado algún background sobre todo esto del cannabis y alguna intoxicación que existen, no es que no existen. Y también lo otro es que soy médico del Centro de Medicina Paliativa y de Dolor, el CEMPAT, y del Plan Médico del Hospital Alemán. ¿Por qué el CEMPAT? ¿Por qué nombrarlo? Porque realmente empezó todo esto de abocarme al cannabis medicinal a través de los pacientes de cuidados paliativos y de dolor que empezaron, como a todos los médicos, a preguntarnos. Entonces, ahí, como yo era el toxicólogo que trabajaba ahí en el equipo, dijeron, el que más sabe es el doctor Méndez Garrido, abocate a vos. Me pasaban los pacientes y tuve que empezar a estudiar. Pero bueno, vamos a empezar. Es una historia antigua, ¿sí? Hace muchísimos años en el Medio Oriente, en el centro de Asia, por Mongolia, ya se empezaron a usar el cannabis, en realidad las fibras para hacer vestimentas y todos las sogas y un montón de cosas. Después, en el año 3500 a.C., aparece el primer escrito del Xiangnun del Penzhao, que es de la medicina china, aparece hablando del cannabis para dolores articulares, dolores de gota. También aparece luego en el Shiva Ayurveda el uso del cannabis en la medicina ayurveda. Luego, uno va andando por el mundo y se encuentra con que en Egipto también se usó y tenían a la diosa Seyat, que era representada con una hojita de cannabis, que era la diosa de la sabiduría y la protectora de los escribas. También aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios le pasa a Moisés las instrucciones para hacer el aceite de unción y le dice que tiene que juntar 3 kilos de caña aromática. Esa caña aromática era el cannabis. También en el mundo romano lo usaron, pero interesante es que en Medio Oriente, un viejo cuento árabe del siglo XV relata que el médico le prescribe cannabis a un muchacho que sufría de epilepsia. Y nosotros tenemos mucho que ver con esa escuela de Medio Oriente, a donde enseñaba el famoso Ibn Sina, que nosotros occidentalizamos como Avicena y que fue como uno de los grandes padres que tuvo la medicina. Entonces, ya desde hace mucho se sabe de esto. Luego, en una época más moderna, en 1840, el médico irlandés O'Shaughnessy, trabajando en Calcuta, introduce el cannabis como tratamiento para el tétanos y otras enfermedades convulsivas, lo cual hace que entre a la farmacopea inglesa, lo empiece a usar para migrañas la reina. Para la misma época, un francés lo empieza a usar en trastornos mentales y unos años después, en 1851, entra en la farmacopea de Estados Unidos, donde se describen extractos y tinturas para ser usados como analgésicos, hipnóticos y anticonvulsivos. Unos 90 años después empiezan los líos y se empieza a querer sacar el cannabis, hay una estigmatización del cannabis y ahí nace también el nombre de marihuana, porque según lo que dicen, en esa estigmatización empiezan a decir que en todos los pueblitos mexicanos lo que había era una curandera que recetaba estas cosas que se llamaba María o Juana. Entonces lo fusionaron y era marihuana. De paso, mi respeto a todos los pueblos ancestrales y toda su sabiduría sobre el manejo de las plantas y que ellos lo daban justamente para la ansiedad y cosas sin los problemas de hoy en día.
luego le fijan un impuesto muy importante, se restringe mucho, y en 1942 se termina retirando la farmacopea de Estados Unidos con el rechazo de las asociaciones médicas porque le daban uso. Y lo más interesante de todo esto es que, si ustedes piensan, hubo 90 años y no hubo ninguna muerte por consumo excesivo de los extractos de cannabis. Mientras que sí se siguió con la morfina, que había provocado muchas muertes y mucha más adicción. Pero bueno, según cuentan las malas lenguas, yo no sé, pero parece que hubo una plata para uno que estaba en la campaña de Roosevelt, para que después lo prohibieran, para que apareciera el famoso nylon, suplantando al cáñamo, tanto en las fibras textiles como en las sogas. Pero eso es cosa que se dice. En la Argentina también tenemos que ya, y para mí el gran don Manuel Belgrano, lo verán ahí atrás en el muñequito de Paca Paca, para mí el más grande de todos. Don Manuel Belgrano, creo que en la Secretaría de Comercio, donde estaba él, del consulado, propició allá por el año 1797, él ya decía que era bueno cultivar el cáñamo y el lino, porque eso traería riqueza a la nación. ¿Y por qué tanta insistencia del cáñamo? Porque Manuel Belgrano quería la escuela de náutica. Y las fibras del cáñamo eran las que se usaban, por su resistencia, eran las que se usaban para hacer las velas de las carabelas que llegaron a América. Las sogas eran todas hechas de cáñamo por su resistencia. Entonces, él pretendía sembrar cáñamo y lino para generar una industria textil. Y en nuestro país se plantó mucho cáñamo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, en Mendoza, en Entre Ríos había, y ahí ven las fotos de las plantaciones de cáñamo, inclusive de 1935 hay un instructivo del Ministerio de Agricultura de la Nación para el cultivo de cáñamo. Pero luego se termina prohibiendo el cultivo recién en el año 1974, porque se usaba la fibra, el cáñamo, no era para otro tipo de usos. Y unos años después en las plantaciones seguían creciendo las plantas y hubo una denuncia que se estaba robando y lo terminaron poniendo al encargado preso, pero bueno, después se solucionó porque se vio que no era eso lo que querían, etc. Después viene, o sea, un poco antes de este final que conté de la Argentina, el doctor Mechoulam es un bioquímico, un químico húngaro que se fue después de la Segunda Guerra Mundial a Israel y empieza a hacer un trabajo de investigación y decide trabajar sobre algo que nadie trabajaba, que era ver el principio activo, en realidad en ese momento, del hashish, y él empieza a trabajar con el hashish hasta que descubren y publica recién en el año 1964 el principio activo, que es el THC, ¿sí? Tiene una historia maravillosa, ¿sí? Inclusive lo prueba con la gente de su equipo, como se hacían las investigaciones siempre antes. La señora hace una torta, lo divide, hace una torta, en un grupo tiene el compuesto el THC, lo otro no, y van estudiando qué es lo que les pasa a los invitados con eso. Yo les recomiendo, hay un documental que se llama El Científico, que está en YouTube, que habla todo sobre Mechoulam, es maravilloso, van a aprender un montón, y además bárbaro porque es re divertido, le cuenta todas las cosas que tuvo que hacer, etcétera, etcétera. Pero sigue, y en 1990 se descubre el primer receptor cannabinoide en tejido nervioso, al cual se lo reconoce como CB1. Quería decir que había un receptor específico en nuestro organismo para estas cosas. O sea, si había un receptor específico, quería decir que nosotros producíamos algo que
trabajaba dentro de ese receptor en el sistema nervioso central. Y un par de años después, Devane y sus colaboradores, que son todos becarios doctorales del doctor Mechoulam, descubren a la etanolamina del ácido araquidónico como el primero de los endocannabinoides, al cual llaman anandamida, con una fusión del nombre amida con ananda. Ananda significa en sánscrito la bienaventuranza, el bienestar interior, etc. En 1993 se descubre otro receptor cannabinoide en las células del sistema inmunológico, al cual se lo llamó, como es lógico, CB2. Y posteriormente se encontraron otros ligandos endógenos, o sea, otros cannabinoides que nosotros producimos. Entre ellos, y muy importante, el 2-araquidonilglicerol, la palmitolil, etanolamida y otros lípidos relacionados con esto. Y ahí se nos abre un montón de abanico y vemos, y se empieza a estudiar y se encuentra que tenemos receptores CB1 en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto digestivo, gastrointestinal y en los órganos reproductivos. También encontramos CB2 en huesos, piel y en el vaso. Todos órganos muy relacionados con el sistema inmune. Y de los dos hay en el sistema inmune, en el hígado, en la médula ósea y en el páncreas. También en el cerebro se fue viendo que había lugares con mayor concentración que otros. Por ejemplo, los ganglios basales y el hipotálamo tenían mayor concentración, el núcleo caudado y el putamen, el cerebelo, el hipocampo y la amígdala, que tenían un poco menos, y también la corteza y la médula espinal. Todos estos tenían receptores cannabinoides. También había en las células gliales son aquellas que protegen, cuidan, alimentan a las neuronas, para los que no conocen. Y son importantes en todo ese sentido. Y algo muy interesante es que en el tronco encefálico hay de los dos receptores, pero hay muy poco. Lo cual, para quien no sabe, en esa parte de nuestro organismo están la mayoría de nuestras funciones automáticas reguladas a través del sistema nervioso central. Entonces, por eso no tiene una sobredosis, no afectaría a esa parte, entonces no tendríamos tanto problemas. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver en una sinapsis, pero también entre cualquier célula y el sistema nervioso que llega. Para que tengan una idea, yo no quiero que sepan todo esto la gente, pero para que entiendan la complejidad en la cual entra un médico cuando piensa en todo esto. Cuando hay una sobreestimulación de la segunda neurona, porque la primera neurona larga sus neurotransmisores avisándole a la segunda neurona que actúe, ¿sí? Entonces, cuando hay una sobreexcitación, se acumula calcio. Cuando hay una sobreinhibición, porque también viene por este lado, también se acumula. Y entonces cuando se acumula, eso hace que unas enzimas, como la fosfolipasa y la diacilglicerol lipasa, actúen sobre lípidos de membrana, generando esos endocannabinoides, como dijimos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que van al revés del flujo, o sea, van hacia la neurona anterior a avisarle que la están sobreexcitando o que la están sobreinhibiendo. Entonces actúa sobre los receptores cannabinoides que están ahí, como vemos el CB1, inhibiendo, bueno, ya la entrada de calcio y la salida de potasio y la liberación de las
de la sinapsis, eso es para allá, para los alumnos que entienden, inhibiendo y estabilizando la membrana. Entonces no va a haber más excitación y se va a calmar toda la situación, tanto inhibitoria como excitatoria. Y sobre estos receptores es donde actúan el THC de la planta o los THC sintéticos, que hay algunos medicamentos como el dronabinol y la nabilona. Pero a su vez, una vez que yo lo libero, también están las enzimas que degradan a ese endocannabinoide para que dejen de actuar. Si no, van a seguir siempre inhibidas o frenando a la otra neurona. ¿Y qué son? La monoacilglicerol-lipasa, que está de un lado y del otro, y también la hidrolasa de ácidos grasos, ¿sí? Que degradan, deshacen, entonces no tienen más efecto. Entonces, hay varios pasos a seguir. Hacer el endocannabinoide, que el endocannabinoide se libere, que llegue al receptor y después de eso que se degrade. Todos estos niveles hacen que uno pueda interrelacionar farmacológicamente en varios de ellos. Ahora estamos felices y encontramos que hay 2 receptores endocannabinoides. Sería facilísimo, muy fácil poder pensar solamente dentro de estos 2, pero resulta que se nos complica la vida y los cannabinoides y los endocannabinoides terminan actuando sobre todos estos receptores con diferentes funciones. Como ejemplo nada más, el GPR55 y el GPR18 son los que están siendo muy estudiados para el efecto de los cannabinoides sobre la diabetes. Ayudarían a que la insulina pueda trabajar mejor. Está muy estudiado, hay uno de los endocannabinoides, de los cannabinoides de la planta cannabidiolona, que es una fracción y parece que hay una cepa que produce un poco más que las otras y se está estudiando en esto, pero son todos estudios, todavía no está nada probado. Pero a mí como médico que trabaja en dolor y cuidados paliativos me llamó mucho la atención y me encantó que también actúe sobre estos 2 receptores, estos otros tipos de receptores. Entre ellos sobre los opioides, porque en cuidados paliativos, por varias cosas, no solamente por dolor, se utilizan muchos opioides, sino que la morfina es buena para la sensación de falta de aire en muchos lugares, entonces, y actúa también sobre los mismos receptores que actúan. Entonces, ayuda a potenciar el efecto de los opioides, de lo cual vamos a hablar un poco después. Y la serotonina, que tiene que ver con mucha sensación que uno tiene, y muchos de los antidepresivos actúan estimulando que se libere un poco más de serotonina, de que no se degrade. Entonces, al actuar sobre los mismos receptores de la serotonina, pues llegan a generar eso. Por eso tanto estudio y tanta cosa sobre la parte psiquiátrica que está teniendo tanto el THC como el CBD por estas cuestiones. Pero también cuando hay un exceso son los receptores que van a hacer que se pueda llegar a alucinar. Y bueno, y no puede faltarme nada más y nada menos que la toxicología, y quiero recordarles que ya en el siglo XV Paracelso, uno de los padres de la medicina, decía: nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. O sea que básicamente todo es veneno dependiendo de la dosis. Hasta el vaso de agua, si yo tomara 30 litros de agua, tendría una intoxicación hídrica, ¿sí? Y para esos que dicen: ay, no, deme cannabis porque es algo natural y no me puede hacer mal, yo siempre cuento que don Sócrates, cuando fue condenado a muerte, para no ser de otra forma, se tomó un tecito de cicuta, ¿sí? Y a los 5 minutos se murió. Y la cicuta es una plantita normal que puede haber en el jardín de cualquiera de nosotros. O sea que sea natural no significa que no pueda ser un proceso tóxico. Y lo que quiere implementar, vuelvo a insistir, esto de lo que vamos a hablar es un fármaco. Tiene sus efectos benéficos, sus efectos adversos
y sus contraindicaciones. Bueno, la planta. Vamos a hablar de la planta, que, bueno, esto es un lío, yo no sé mucho, pero bueno, voy a decir lo poco que sé. Son todas en realidad género sativa, subgénero sativa sativa, sativa índica y sativa ruderalis. Antiguamente lo que se sabía era que la sativa producía más THC que CBD, la índica producía más CBD que THC y la ruderalis poco y nada. Lo que pasa es que la ruderalis tiene más resistencia a los cambios climáticos. Entonces, lo que se fue haciendo fue, en la década de los 60, fue cruzando estas plantas y en realidad lo que se buscaba en esa época era que tengan más principio activo de los que se usa para la forma recreativa, que es el THC. Entonces, se buscaba cada vez más contenido de THC en la planta y se fueron cruzando por diferentes cuestiones las tres plantas para lograr un mayor contenido de THC. Para que ustedes tengan idea, en los 90 un porro de marihuana llegaba a tener, tenía entre el 0,5 y el 11% como mucho de THC. Hoy puede llegar a tener hasta un 30% de THC con todo este sistema de cruzas, etcétera, etcétera. Y después vinieron las modificaciones genéticas para que sean autoflorecientes, etc. La planta produce no menos de 400 compuestos químicos que incluyen otros que son importantes, como los terpenos, los flavonoides, compuestos nitrogenados y moléculas vegetales comunes, las cuales no tenemos que olvidar y después vamos a hablar un poquito. Más de estos 100 compuestos son cannabinoides. Los que priman son el cannabinol, el cannabidiol o CBD y los tetrahidrocannabinoles. Dentro de ellos, el delta 9-THC, que es el responsable de los efectos psicoestimulantes y dichos psicoactivos también. Entonces, este es el principal. Pero después hay otros, como el delta 8, THC, el delta 11, el delta 14, que lo que hacen es potenciar o disminuir el efecto de delta 9-THC. Lo cual significa que además a ese receptor que va a llegar el delta 9-THC, es como, vamos a pensarlo como si fuera una canilla que yo le pongo el THC y va a alargar X cantidad de líquido. Vamos a ponerle, para decir un número, 10 litros. Ahora, si yo le pongo un poquito de delta 8, va a tirar, en vez de 10, va a tirar 5 litros. Ahora, si le pongo delta 14, va a tirar, en vez de 10, va a tirar 12. Se entiende que eso se modula. Y bueno, y el CBD va a modular también eso. Se va a ocupar algunos sitios y el THC no va a poder entrar. Entonces no tiene tanta psicoestimulación cuando uno fusiona CBD y THC. En la planta ustedes van a ver, en realidad la planta, desde el tallo a las hojas y las flores o cogollos, tienen los principios activos. Generalmente se usa la planta hembra, porque la planta hembra es la que tiene la flor, el cogollo, que es lo que más cantidad de concentración de principios activos tiene. Las semillas casi no tienen, ni las raíces, casi no tienen de estos principios activos, ni THC, ni CBD, y si lo tienen es en cuestiones ultra mínimas. Entonces, ¿qué es lo que se usa habitualmente? La mayor concentración, ¿a dónde está? En los cogollos. En las hojas hay, pero muy poco al lado de los cogollos. Y lo que se usa son los cogollos. Y son esas resinas que se ven con la lupa, esos pelitos que tiene la planta, y que acá la pueden ver
un poco mejor. En la planta, eso está en forma ácida. Para que sea activo en el organismo hay que calentarlo, o sea, hay que sacarle esa parte ácida, que es lo que se hace cuando se hacen los extractos, que se evapora después el alcohol, después vamos a hablar un poquito de eso. Cuando se calienta se convierten el THC ácido en THC, el CBD ácido en CBD, el cannabicromeno ácido en cannabicromeno, ¿sí? Y a su vez, cuando envejecen las plantas, van hacia lo que es el cannabinol. Entonces, cuando nosotros tenemos un análisis, si tiene mucho cannabinol, quiere decir que es un extracto viejo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas plantas tenemos? Ahora hay más de 1000 tipos de plantas diferentes, 1000 tipos de semillas, entran a los grow shop y van a encontrar. Entonces nunca vamos a saber bien qué es. Además tenemos otros inconvenientes. Yo elegí esta porque, bueno, había una que se llamaba Jimi Hendrix, y a mí me encanta Jimi Hendrix, así que elegí este grupo. Pero fíjense que yo les decía que antiguamente la índica era la que tenía más CBD, etcétera, etcétera, que era la que insistía, el famoso cáñamo que insistía Belgrano en plantar, pero fíjense que esta Master Kush es una índica, pero con mucho THC y nada de CBD. Entonces vamos a tener 1000 variedades distintas, etc. Con una complicación más. Bueno, las plantas ahora ya no se habla más por eso, sino que hablamos de los quimiotipos. ¿Qué significa el quimiotipo? Si tienen más THC que CBD, si tienen algo más o menos parecido, o si son tipo más de CBD. Pero acá surge otra complicación. Estas resinas, por lo que entendí yo, por alguna charla que tuve con gente que sí sabe, por ejemplo, de farmacia y bioquímica, la doctora Catalina Van Baren, y de paso ya le agradezco, ella siempre participa en el curso que damos para profesionales, y me ha invitado y acepté, por supuesto, en un proyecto de investigación que tiene la Cátedra de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que con esta nueva ley y gracias a este nuevo decreto del Ministerio de Salud, la doctora Van Baren sin dificultad va a poder tener 6 plantas en su laboratorio para investigar. Era vergonzoso que una universidad no pueda tener las plantas para investigar sin teniendo que hacer todos los líos del Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera, para tener unas plantitas. Pero bueno, agradezco también esto porque gracias a eso la investigación se va a desarrollar mucho más rápido. Y agradezco a la doctora Catalina Van Baren invitarme. Pero lo que les decía, entiendo que esas resinas son como, tienen que ver como la protección de la planta ante los diferentes inclemencias climáticas, horas de luz, demasiado calor, demasiado frío, demasiada humedad, poca humedad, mucho viento, poco viento. Además también son atractoras de los polinizadores. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo ideal, siempre dicen, es que para tener siempre la misma cepa tiene que ser por esqueje, y las mismas condiciones. Dicen que lo ideal para que tengan las mismas condiciones también es el indoor. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Una planta, ¿sí? Yo el ejemplo que escuché fue este, una planta que en Londres era pura de CBD, la llevaron creo que a Sudán, en África, y ahí en Sudán su tercera generación por esqueje pasó a ser de THC. ¿Qué pasó? Cambiaron las condiciones climáticas. La misma planta pasó a tener otra función, otros productos, etc. Por eso también es bastante complicado la producción, etcétera, etcétera. ¿Qué productos derivados del cannabis conocemos? El hashish,
En la India se usa mucho una bebida que es el bhang, que es una mezcla de hojas secas y brotes, se hacen una bebida. También está la ganja, que son las manifestaciones, masas resinosas. ¿Y qué podemos hacer? Las flores o cogollos se pueden normalmente fumar, vaporizar, hacer productos alimenticios. El aceite de cannabis que se hace el extracto, se puede hacer de semilla, que no tiene casi principios activos terapéuticos, o de los cogollos, como veremos ahora, y además cremas que se pueden poner en las lesiones. ¿Por qué pongo el fumar acá en rojo? ¿Sí? Y ahora aquellos que están esperando que yo hable maravillas del cannabis fumado, no es así. Lo fumado para nosotros no es medicinal. Y no tiene que ver con el tema del cannabis en sí, sino que, vuelvo a insistir, el cannabis es una planta y tiene los productos vegetales. Y ustedes quemen el vegetal que quemen y fumen el vegetal que quieran, tabaco, cannabis, chala, orégano, lo que sea, están ingiriendo parte de un montón de sustancias que se generan por esas partes de moléculas vegetales comunes, como hidrocarburos aromáticos, que son muy tóxicos, y entre ellos está el benzopireno, que el benzopireno fue aquel que estaba en el humo del cigarrillo que terminó haciendo que se prohíba el uso de los cigarrillos en los espacios públicos y cerrados. Por lo tanto, cualquier planta va a producir esto. Entonces, cualquier planta que produzca pirrólisis, una temperatura alta, va a generar todas estas cuestiones. Ahora, los que quieran el uso adulto, como se permite, tendrán que esperar al año que viene, que hay un proyecto de una diputada del Frente de Todos de Entre Ríos que ya habla de permitir el uso adulto. El uso adulto sería permitir que tengan sus plantas, hagan su autocultivo, también para lo que se denomina el uso recreativo, pero es para mayores de edad, no para menores de edad, y después vamos a hablar 2 minutitos del por qué no en menores de edad. Pero también se puede vaporizar, que es distinto del fumar. No es el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico quema directamente la planta, ¿sí? Ahora, el vaporizar es que tenga un sistema, creo que se llama de convección, por mandar calor, ¿sí? Un aire caliente que atraviese el cogollo o atraviesa, hay algunos que permiten poner el aceite, atraviese el aceite sin quemarlo y que lleve a las diferentes temperaturas el producto de esa planta o de ese aceite que uno quiera discernir, como veremos un poco más adelante. Y en ese sentido, tengo que agradecer a 2 exalumnos míos, a Ever y a la doctora Ayelén, que son de Cana Cuidados, que son los que saben mucho de vaporizadores y me han explicado todo esto de los vaporizadores y la contra del cigarrillo electrónico. Y les recuerdo que el cigarrillo electrónico ha generado un problema muy grande por la quema de los aceites, ha generado una enfermedad que se llama EVALI, que es una neumonía lipoidea, han muerto algunos casos y otros casos han estado muy graves con unas neumonías muy serias por quemar los aceites, no así en el vaporizador. ¿Cuál es la ventaja del vaporizar? Que rápidamente tiene el efecto, aunque a la hora y media se va. Ahora, de los productos alimenticios se hacen galletitas, etcétera, etcétera, lo cual es un problema con los chicos. Los brownies, los famosos brownies divertidos, que bueno, que tienen el tema de que la ingesta, cuando es por vía digestiva, tarda 1 hora y media, 2 horas en empezar a hacer su efecto. Entonces, muchas veces con los brownies se comen uno, vieron que no pasó nada, a la media hora se comen otro, y dicen no pasó nada, a la media hora se comen otro, cuando pega todo, y después vienen todos alucinando, la pasan mal, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto?
normalmente los aceites se usan regladamente digamos, cada 8 horas, como cuando uno usa morfina en un tratamiento de dolor, se regula cada 8 horas, pero si aparece el dolor o aparece la náusea y vómito por quimioterapia, yo si tomo va a hacer su efecto en 2 horas y yo necesito algo rápido. Entonces, ¿qué se usa? El vaporizador. El vaporizador es el rescate como cuando uso morfina, que uno les regla a los pacientes cada tanto, pero en el momento pico agudo de dolor, si falta para tomarse, puede tomar un rescate. Y acá el rescate es el vaporizador. Las cremas tienen incidencia, pero tienen incidencia local, no tienen una gran llegada a nivel general. El aceite se extrae por diferentes medios, yo de eso mucho no sé, pero el más común y el más general es por agarrar los corogollos, macerarlos en alcohol, pueden ser alcoholes vegetales, de cereales, puede ser alcohol etílico, no vayan a usar metílico porque es totalmente tóxico, pero se puede usar el etílico, y eso después de dejarlo macerando unas horas, unos días, o una hora, no sé, o un día, perdón, o un día, eso después se lleva a una hornalla eléctrica para evaporar el alcohol. ¿Por qué no la de fuego? Porque en la de fuego, si yo estoy evaporando alcohol, puedo generar un incendio. Se puede prender fuego esos vapores de alcohol, ¿sí? Entonces se hace en una hornalla eléctrica que no se va a... Pero tiene que ser lo más bajo temperatura posible, etcétera, etcétera. Acá otra cosa, los que saben mucho de planta y los que saben mucho de extracción son la gente de farmacia y bioquímica y también la gente de agronomía, a lo cual agradezco. Hay un grupo que se llama Get FAUBA de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que tienen una página en internet y han hecho unas charlas muy interesantes con profesionales hablando mucho de la planta, de los métodos de extracción, etcétera, etcétera. Y entonces uno que no entiende nada puede llegar a explicarles a usted un poquito. Después hay otras formas como el hexano, el butano, que son gases, o el dióxido supercrítico, que lo hacen con mucha presión, lo hacen pasar a través de eso y después lo recuperan, pero ya son aparatos que uno no va a poder hacer en su casa, eso es más para otros lugares. La idea es que el aceite va a contener esa resina que queda al final de la evaporación de ese extracto alcohólico. Esa resina va a tener hasta un 75% de esos principios activos que había. Acá es porque está hecho el estudio en THC, pero puede ser del THC o del CBD contra el 5 o el 20% que puede tener el cogollo, ¿sí? Entonces, esto es una concentración de un grupo, de una cantidad X de cogollos que se ponen X cantidad de alcohol para poder producir, y después se junta en jeringas de 1 mililitro que después los disuelven en otros aceites, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de almendra, aceite de coco, etcétera, etcétera, para hacer los preparados que se ven. Lo ideal es tener una cosa de estas. Esto es lo ideal. Este es uno de la Universidad Nacional de La Plata, pero también lo hace la Universidad Nacional de Rosario. También hace un par de años lo hace la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. También lo hacen en Bahía Blanca. Pero esto, yo creo que los de La Plata fueron los primeros, después lo siguieron los de Rosario. Entonces quería mostrarles el de La Plata, que es el extracto, y fíjense que acá nos dice que hay X cantidad de ácido cannabidiólico, de ácido de THC, y también del CBD y de tetrahidrocannabinol. Sin haber cannabinol, no hay datos, lo cual quiere decir que es un aceite fresco, que no es un aceite viejo, porque el aceite viejo se termina produciendo de esto y de esto. ¿Sí? El cannabidiol, que tiene mucho menores efectos que el resto. Además, lo ideal
lo ideal sería ver que esos aceites tengan, ¿sí?, también otras cosas, como que no tengan contaminantes, la tierra, metales pesados, plaguicidas, porque uno no sabe. Y además muchas veces han encontrado aspergilosis, que es un hongo, y que después inhalado eso puede afectar a las personas que inhalan, etcétera, etcétera. Así que eso es lo ideal, y por eso está muy bueno lo del autocultivo. Primero, que despenaliza a todas las madres que plantan para sus hijos, ¿sí?, y a las asociaciones que plantan para dar a otros, a los cultivadores solidarios que realmente hacen un trabajo maravilloso, pero ellos trabajan con cuidado. Muchas veces, al salir a comprar, muchas veces no solamente están comprando truchada, ¿sí?, como había un estudio de la Universidad Nacional de Rosario, que no sé de cuántas muestras, muchas eran truchadas, no tenían casi ningún aceite, casi ningún principio activo del cannabis. Por lo tanto, eran solamente un curro. Pero ¿cuál es la complejidad? Fíjense que ahora yo me lo tomo, lo vaporizo o me lo pongo en la piel, ¿sí? Y ahora viene toda la complejidad de una vez que ingresa y esto lo vamos a hablar del THC o del CBD, pero es lo que le pasa a cualquier fármaco, a cualquier cosa que uno ingiere, inclusive la comida. Las vías de ingreso puede ser la inhalatoria, como decíamos, las mucosas digestivas, en este caso, o la piel, y eso hace que entre al organismo, se absorba. Entonces, también es diferente la cantidad de lo que voy a absorber, como decíamos, del inhalado, en nuestro caso el vaporizado, del ingerido. Entonces, el vaporizado ingresa más, pero rápidamente se va. Hace un efecto rápido, pero rápidamente se va. El ingerido tiene más efecto, pero también, ¿por qué tiene más efecto? Porque se inhaló, se absorbió a través de los vasos sanguíneos, se distribuyó en todo el organismo a través de unión a proteínas plasmáticas, que también acá hay algunos problemitas a tener en cuenta, porque un montón de cosas de fármacos van acá, por ejemplo, los anticoagulantes. Los anticoagulantes van por las mismas partes que tiene el CBD, van con las mismas moléculas que tiene el CBD. Entonces, cuando uno da CBD, tiene que tener en cuenta de controlar mejor la coagulación si el paciente es un anticoagulado. Además, con eso se almacena en la grasa corporal, también en cabello, saliva y sudor, que por esto también se elimina, pero en muy baja dosis, pero a través de esto también llega al hígado y se metaboliza. Se metaboliza y, por ejemplo, el delta 9-THC, uno de sus metabolitos es el 11-hidroxi-THC, que es un metabolito que vuelve a entrar en circulación y tiene un efecto más importante que el delta 9-THC y una vida media muy superior. Por eso, la parte ingerida tiene un margen de uso de 6 a 8 horas de sus efectos por los metabolitos básicos que se producen. Y además otros se eliminan por la circulación biliar, pero vuelven a ser reabsorbidos por el intestino y vuelven a circular. Después, todo eso se distribuye en todo el organismo, como dijimos, se almacena en la grasa corporal y después llega finalmente a los sitios de concentración y sitios de acción, generando sus efectos en los receptores CB1, CB2, GPR55, el 58, los MU, los delta, etc., todos los que vimos antes. Ahora, se elimina, por eso es la gran mayoría de lo que absorbimos del THC, del CBD y de todos los otros principios activos cannabinoides, se eliminan el 65% por las heces.
y un 35%, una parte mucho menor, a través de la orina, que tiene secreción tubular y se reabsorbe también, entonces se juegan un montón de cosas. Ahora, vamos a recordar que se almacena en los tejidos. Yo consumo THC. Soy un consumidor recreativo de THC. Me fumo un porrito. Hoy, ¿sí? Tardó entre 5 y 6 días en eliminarlo por la forma renal, que es lo que miden los test en orina, ¿sí? Ahora, a los 2 días me vuelvo a fumar otro porrito, se me acumula más en la grasa. Y entonces, en vez de 5 o 6 días, voy a tener como 8 o 9. Ahora, a los 2 días me fumo otro porrito y entonces voy estirando hasta que normalmente uno dice que en los consumidores habituales el tema es que hasta 4 a 5 semanas después del último consumo se puede medir el metabolito en orina. Y esa es la gran pregunta que nos hacen siempre, porque siempre es un primo, es un amigo, alguien, no es la persona que consulta y dice, doctor, yo mire, hay un amigo que tiene que hacerse un examen laboral y qué sé yo, y le van a hacer, y se fumó un porrito de marihuana el otro día. Bueno, si se lo fumó el otro día, pasaron 5 días, no pasa nada. Pero ahora, si es un fumador habitual y no quiere que aparezcan, tiene que esperar por lo menos 4 a 5 semanas. Además, por esa metabolización hepática, compiten por las enzimas que lo degradan, que lo suman. Entonces, vamos a tener que hay un montón de fármacos que van a disminuir o interferir con los efectos del cannabis y el cannabis con lo de ellos, como el fenobarbital, la carbamazepina, la rifampicina, ¿sí? Otros que pueden aumentar los efectos del cannabis, como la miodarona, el diltiazem, el antibiótico, la eritromicina, un montón de antimicóticos que trabajan y entonces se impiden en su eliminación, entonces el otro tiene más efecto, tiene menos efecto. Entonces es todo un juego que uno tiene que entrar a pensar cuando le va a recetar THC, CBD a un paciente el aceite de cannabis o en la vaporización el uso del cannabis para la complejidad. Y los cannabis aumentan los efectos del alcohol, de las benzodiazepinas y de los opiáceos. Esto es una cosa que uno utiliza en el dolor, en el alcohol. He tenido un caso de un paciente que por consumo de cannabis tomó una copita de vino y era un consumidor habitual de una copita de vino, pero con esa copita de vino realmente se emborrachó. Y él decía, no puede ser. Y era porque estaba tomando el cannabis. También aumenta el efecto de las benzodiazepinas, lo cual hay que siempre tener en cuenta cuando uno va a hacer. El THC en realidad presenta ciertos efectos adversos. Lo que produce a nivel del sistema cardiovascular es taquicardia, hipertensión arterial sistólica cuando uno está acostado, hipotensión ortostática cuando uno se levanta rápido, a uno le baja la presión. También puede generar la sensación de dolor en el pecho e hipertensión arterial. Entonces, no le podemos dar THC a una persona que ya tiene hipertensión, a una persona que ya tiene una arritmia, porque si yo a una persona que tiene una arritmia está medicado, le voy a dar algo que le produzca una taquicardia, estoy haciendo un efecto contrario. Eso es una contraindicación al uso del THC. Otras cosas que produce, muchas, sí, pero bueno, esto ya es más la intoxicación con otras cosas. Hay medicamentos basados en cannabinoides, pero nunca son, y quiero dejar bien en claro, nunca son de primera elección. El dronabinol, el marinol, que fue el más antiguo de todos, de allá de los 90, que se empezó a usar para las náuseas y vómitos para la quimioterapia. Luego apareció la nabilona, que era también para las náuseas y vómitos, pero también para el dolor crónico. Nosotros tuvimos una experiencia ahí en el Centro de Medicina Paliativa y de Dolor, y ahí le mando un saludo, seguro que está escuchando, y agradezco a la doctora Angélica Scheucher, la jefa del equipo, que cuando le fueron
a proponer esto, lo primero que hizo, llamó ¿a quién? Al toxicólogo del grupo, dice, ¿qué sabe marihuana es Sergio? Vení, vamos a probar. Probamos con 3 pacientes de esos rebeldes para el dolor y le dimos la nabilona, como ellos decían, etcétera, etcétera, y a las 2 semanas ninguno de los pacientes quiso seguir tomando porque les producía muchas sensaciones vívidas, sueños raros, etcétera, etcétera, así que no tuvimos suerte. Después aparecen los medicamentos derivados de planta. El primero que apareció y con el consentimiento ya de la FDA fue el aceite de CBD concentrado, es el Epidiolex, que le dan a los chicos, a las personas con las epilepsias refractarias, el síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, y otro que es el Nabiximoles, que es un extracto etanólico con iguales concentraciones de CBD, THC, en una proporción 1:1, y que se usa oro mucosal, se insufla y lo usan mucho para la esclerosis lateral amiotrófica, para la espasticidad y para los dolores, y también para náuseas y vómitos en quimioterapia. Justamente lo que les traía a cuento es el del New England Journal of Medicine, que en mayo de 2018 se apareció esto y en junio lo aprobó la FDA. Fue ese estudio que hicieron con este aceite de CBD para las epilepsias refractarias del síndrome de Lennox-Gastaut. Y acá viene a cuento que hay algo que no venía funcionando, porque estamos hablando del 2018, y en el año 1980, investigadores de la Universidad de San Paulo, entre ellos el doctor Carlini, al cual tuve el placer de conocer personalmente en un congreso en Río de Janeiro, y ahora voy a hablar un minuto de él, y con el doctor Mechoulam, con la Universidad de Israel, el doctor Mechoulam les proveyó el cannabidiol y ellos lo probaron en pacientes. Claro, era un grupito chico, pero dijeron sin efectos adversos. 7 de los 8 pacientes que recibieron el CBD, 4 de ellos dejaron de tener convulsiones. 3 de ellos mejoraron hasta un 95% las convulsiones diarias que tenían, y en uno solo de ellos no tuvo efecto, y en ninguno tuvo efectos adversos. Pero nadie siguió. Recién aparece mucho después toda esta situación. Y de paso, para que vean la problemática que hay en muchos lados cuando investigadores, y esto da a uno que trabajó en investigación en algún momento, y de paso a mis amigos del Instituto Antártico Argentino, un beso, un abrazo, sí, principalmente al licenciado Bisbeck, que debe estar escuchando. El doctor Carlini falleció hace 2 meses con 90 y pico de años. El doctor Carlini fue investigador desde aquel momento y tuvo juicios por estudiar esto, por promover el estudio de esto. Lo querían llevar como que era un incentivador del uso de drogas, cuando él lo único que buscaba es un beneficio para otros, porque no solamente trabajaba con marihuana, sino que trabajaba con otras plantas, ¿sí? Y bueno, lo que reconozco es que fue un gran investigador, una persona muy simpática, lamentablemente falleció. Es el presidente honorario de una asociación que me han dado el placer en Brasil, de donde son mis padres, y tengo mucha familia allá, y que seguro que alguno está mirando y lo saludo. Es la Sociedad Brasilera de Estudios de Cannabis, cuyo presidente, y me nombraron socio honorario y me invitaron a escribir un capítulo de un libro sobre cannabis medicinal que tuve el placer de escribir junto con mi hijo, que es farmacéutico y bioquímico de la UBA y profesor en la Cátedra de Fisiología, de Farmacia y Bioquímica. Y también han tenido persecuciones. Hace poco le prohibieron a una médica por hablar a favor del cannabis medicinal, le cerraron su Instagram, le cerraron su Facebook. Realmente, y ella no dijo nada ofensivo. Yo debo haber dicho 10 cosas peores, 1000 cosas peores que las que dijo ella. Y entonces hay toda una persecución. Hay otros fármacos que se han usado. Ustedes de este lo conocen, el
hace unos años tuvo esa cosa de, para adelgazar, hay un medicamento que es bárbaro, que era el Rimonabant, que era un antagonista de los receptores CB1, no dejaba que actúe. Se tuvo que sacar del mercado una vez que entró al proceso, porque empezó a generar ideas suicidas en los pacientes que lo usaban y algunos se suicidaron. Entonces se sacó del mercado. Otros trabajaron sobre el inhibidor de la hidrolasa de los ácidos grasos, esa que degrada a la anandamida y al THC cuando están ahí, que se probó un inhibidor de eso para que quede más tiempo haciendo su efecto, y resulta que uno de los pacientes un día se fue a dormir con un poco de dolor de cabeza y visión nublada, al otro día llamó al centro, le dijeron que no tome más, que fue a la tarde, entró en coma, a la nochecita se murió, por supuesto que le frenaron a todos los otros pacientes que tome, de esos 8, otros 4 o 5 entraron en terapia intensiva, pero por suerte pudieron frenar el medicamento a tiempo y se frenó. Por eso hay muchas cosas que hay que investigar, hay que pensar, etc. Y así con investigaciones apareció hay THC sintéticos que son mucho más potentes que el THC de la planta, ¿sí? Y que se usan para investigación, para poder generar muchas cosas. Y, por ejemplo, salió uno que era el Spice, que es mucho más potente que el THC, y después se terminó convirtiendo en una droga de abuso que anda por ahí. ¿Qué efectos terapéuticos? Ya están demostrados. Es eficaz el cannabis en el tratamiento del dolor crónico en adultos, en los síntomas de esclerosis múltiple y espasticidad, en náuseas, vómitos inducidos por la quimioterapia y en el tratamiento de las crisis intratables de los síndromes de Dravet-Lennox-Gastaut con CBD. Esto está demostrado. Ya está. Esto se puede usar, hay que saber usarlo, pero se puede usar. Hay otras cosas que hay evidencia moderada, como mejoría en el sueño, en el dolor crónico, en la esclerosis múltiple, en la fibromialgia y la disminución de la presión intraocular en el glaucoma. Hay pruebas limitadas en el Parkinson, esquizofrenia, estrés postraumático, Tourette, etc. En ACV hay limitada que no sirve para los síntomas depresivos del tratamiento del dolor. Yo lo que tengo es que mejorarle el dolor para que sacarle la depresión que genera todo dolor. Y es ineficaz por ahora en la abstinencia de adicciones, en el síndrome del intestino irritable, en el cáncer. Todavía no hay nada demostrado en cáncer. Sí hay perspectivas, sí hay muchas investigaciones, sí hay mucho estudio en animales, porque esa interrelación con la célula hace que se vea el ciclo, inhibe la formación de los neovasos del tumor que crecen muy rápido, pero todo esto está en investigación. Hoy en día no hay nada que diga que ustedes toman cualquier producto de cannabis y le mejoran el cáncer. ¿Sí? Lo van a curar. Son todas cosas anecdóticas y la mayoría estaba escuchando una charla de un grupo internacional de estudios canábicos donde están todos los grosos de cannabis del mundo, de Canadá, Estados Unidos, Israel, Holanda, y decía que todos son cuestiones que siguen con los tratamientos externos. Y bueno, sí se ha visto, por ejemplo, que puede ayudar a otros quimioterápicos a que funcionen mejor y además lo ayudan en los efectos adversos de las quimioterapias. Pero todo esto está en estudio. Todas estas enfermedades están en estudio, desde la psoriasis al cáncer de mama, al autismo. Ahí la gente de Brasil tiene mucho trabajo con autismo. Hay chicos que andan bien, otros no tanto, pero bueno, siempre son cosas a ir pensando. Y vuelvo a insistirle, el cannabis es un medicamento y como tal tiene sus efectos benéficos, como ya hemos visto, ¿sí? Sus efectos adversos, le puede producir a uno inclusive dolor de cabeza, boca seca, una sensación nauseosa, pero eso se va con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo de uso como muchos, y tiene las contraindicaciones. Por supuesto, uno no puede dárselo a un paciente con el THC, no puede dárselo a un paciente con arritmias
ni con hipertensión arterial, por más que esté controlada con los medicamentos. En las personas anticoaguladas el CBD hay que darlo con mucho cuidado, hay que estar controlando que no afecte. Entonces, hay cosas que tienen y siempre van a ayudar. ¿Qué efectos en el dolor? El CBD tiene muy buenos efectos porque es un muy buen antiinflamatorio, es un muy buen miorrelajante y como actúa a través del sistema inmune, en todos esos procesos de artrosis, artritis, ayuda bastante. Sí, lo que pasa es que si uno lo puede dar con el THC, como ambos funcionan en diferentes lugares de la vía del dolor, entonces andan mejor. Y esto es lo que le decía, que a diferentes temperaturas, uno cuando vaporiza puede tener diferentes cannabinoides y diferentes terpenos. Hay enfermedades que ya se sabe que si uno inhala debería inhalar una variedad que tenga más carafileno o más mirceno, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿sí? Y fíjense, a los 165 grados se libera CBD y mirceno, el THC a los 155 y otra fracción a los 175, y fíjense, cuando se quema mucho se envejece a los 185. Y a partir de acá empiezan los temas de mucha temperatura cuando se quema y a tener géneros adversos. Toda esta tabla de cannabinoides que dice qué usar para cada cosa, los diferentes cannabinoides, es todo en estudio, etcétera, pero bueno, es una tabla para muchas veces pensar lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros en realidad lo que conocemos bien es el THC y el CBD, y la mayoría de los aceites lo que pueden tener es uno u otro o la mezcla de ambos. Por ejemplo, y para terminar, la enfermedad de Alzheimer ya se estudió y hay alteraciones en los receptores del CB1 que inicialmente aumenta, pero después bajan mucho los receptores de CB1, ¿sí? Y terminan siendo receptores deteriorados a lo largo de la enfermedad. La expresión de los receptores CBD aumenta en la corteza entorrinal y en el parahipocampo. Todo esto es cerebro, para los que no saben. Los niveles de endocannabinoides disminuye, perdón, acá es anandamida, me salió mal, en la corteza frontal y temporal media. La síntesis de endocannabinoides sí aumenta el 2-araquinodiglicerol por el aumento de estas enzimas, y la degradación de endocannabinoides aumenta porque aumenta la hidrolasa de ácidos grasos y hay aumento de la hidrolasa del 2-araquinodiglicerol, entonces después disminuye. Y para terminar, les prometo, esto fue algo que apareció en el año también 2017, fue un furor, justo era el Congreso de la Universidad Nacional de La Plata, el primer congreso de cannabis, había euforia por este trayecto, y ya que estoy, agradezco a la gente de la Universidad de La Plata, con la cual aprendí mucho, el contacto que me dio el doctor Damín con el doctor Morante, que es de la Universidad de La Plata, fue el que me abrió a encontrar un camino en todo esto, porque uno lee muchas cosas, y él me dijo, léete lo que dice la página del Ministerio de Salud de Canadá, ahí hay un informe para médicos y profesionales de la salud, y a partir de ahí uno empieza a entender y empieza a buscar, y ya se da cuenta de dónde buscar. Así que gracias, doctor Morante, gracias, Universidad de La Plata. Bueno, como ven acá, es que dosis en ratones viejos, las dosis de THC ha ayudado a la función cognitiva. ¿Qué hicieron? Agarraron un grupo de ratones viejos, ratones jóvenes de 2 meses de edad, ratones maduros de 12 meses y ratones viejos de 18 meses. Entonces, les hicieron resolver laberintos. Les hicieron resolver los laberintos, le tomaron el tiempo. Después de eso, les dieron THC a un grupo durante 28 días, y después los volvieron a hacer ver los laboratorios. Y la gran euforia ahí en el Congreso era que los ratones viejos habían disminuido mucho estadísticamente el tiempo de la resolución de los laberintos, lo cual es maravilloso. Y todos estábamos felices y todo, pero nadie vio
que los ratones jóvenes habían tardado más tiempo. Y acá está la cuestión, muchas veces, que uno tiene que entender. El sistema endocannabinoide es un sistema modulador de nuestro organismo. Aquello que está en más excesivo lo trata de llevar a un nivel más normal. Y aquello que está en menos, en un nivel más bajo, también lo trata de sacarle la inhibición y llevarlo a un nivel más normal. Entonces trata de modular, de regular nuestras funciones. Y eso es lo que hace. ¿Cuál es el tema? En los ratones jóvenes se está desarrollando el cerebro, hay mucha actividad neuronal, mucha actividad cerebral, hay lo que se llama la neuroplasticidad, muchas nuevas uniones entre neuronas, muchas nuevas comunicaciones, y como hay mucho, si yo le doy algo externo, eso se frena. Entonces tardan más en resolver. Ahora, los viejitos como yo, que ya tenemos neuronas, que se perdieron, se enojaron unas con otras, como digo yo, entonces acá viene el cannabinoide a mejorar esa relación. Entonces aquello que estaba en menos lo lleva hacia algo más normal, entonces anduvo mejor en los ratones viejos. Por eso el tema del uso adulto del cannabis recreativo. Por eso no debemos darle a nadie, salvo indicación médica, cannabis por forma recreativa. Como cualquier sustancia que tenga psicoactividad va a afectar a eso, ¿sí? El alcohol es otra cosa que va a afectar mucho, ¿sí? La neuroplasticidad de las neuronas. Por eso es un problema de salud que los chicos cada vez consuman más jóvenes alcohol. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ojalá salga el uso recreativo, con el cual no tengo ningún tipo de problema, pero para adultos el año que viene esperemos que salgan. Bueno, estos son la base de toda la charla que hemos dado, de donde saqué mucha información, hay otra información, y bueno, y agradecer, como siempre, a la Universidad Pública, a la UBA, a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Agronomía, a la Facultad de Exactas, a donde siempre he estudiado, también allá estudié algunos años exactas, pero donde siempre abrevé de trabajos de ellos, etcétera, etcétera, y entonces todo eso hace que esto sea mejor. Ahora, bueno, les agradezco mucho y quedo abierto a las preguntas de ustedes. Disculpen si me pasé un poco, mucho, pero bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Doctor Méndez Garriga, ante todo, muchas gracias por su excelente presentación, desde lo que es el componente histórico propio del uso en sus inicios, desde tiempo mucho más atrás de la Biblia, ¿sí?, hasta la fecha actual, con todos los trabajos actuales. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que tiene que seguir el camino de la investigación, y no sobre todo por las implicancias que tiene, sino también por el hecho de que nosotros generamos moléculas similares y tenemos multiplicidad de receptores y un montón también de tejidos y órganos que están trabajando con respecto a este tipo de medicación. Quiero preguntarle a Adrián, que está en el YouTube, a ver si tiene algún tipo de pregunta particular que pueda subir para el doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Sí, tengo una que se la voy a dejar en el chat, así la puede leer bien porque es un poquito larga. ¿Qué aceite sería más indicado? Y acá le dejo la pregunta. Uno, de una cepa de 18% de THC y 0.5 de CBD. 2, una cepa de 15. Ahora, acá es el problema. Acá es el problema. No hay, o sea, hay cosas, por ejemplo, las náuseas y vómitos por la quimioterapia funcionan mejor, ¿sí?, cuando el aceite tiene más THC que CBD. No es que el CBD tenga el problema, inclusive podría ser una cepa 1:1, ¿sí? Pero se sabe bien y se ha estudiado bien que el THC es mejor. Ahora, para ciertos otros problemas, es mejor una cepa solamente de CBD. Para la epilepsia, por ejemplo. Para la epilepsia,
la indicación inicial es el aceite ese de Epidiolex, que es 98% de CBD contra una tracita de nada de THC. Ahora, de repente, en algunos pacientes con epilepsia, por lo que me dice la gente que sabe de epilepsia, yo no sé mucho de epilepsia, a veces hay que ponerle un poquito de THC. No funciona con el CBD solo, le ponen un poquito de THC y puede funcionar. Entonces, cada patología, cada persona tiene su indicación de las diferentes proporciones, las diferentes cosas. Inclusive, vamos a suponer, porque es lo que me pasa a mí en el consultorio, yo ahora salí de la ilegalidad. En realidad nunca fui ilegal, siempre desde que empecé con esto, los pacientes me vinieron a consultar y yo dije, yo no me puedo hacer el tonto, yo tengo que acompañar a mis pacientes con el uso de los aceites, porque si no pueden hacer lío, entonces yo los puedo controlar. Sí, efectivamente, así como claro, así como ejemplo, tuve una chica de 21 años que había sufrido un ACV, un tumor cerebral, un ACV, etcétera, etcétera, y me vino a consultar por un aceite de cannabis que estaba usando. Pudo averiguar con el que se lo dio que era un aceite de una semilla que tenía mucho THC. Rápidamente le dije, no, vos no podés usar esto, porque si vos ya tuviste un ACV, tenés malformaciones vasculares, tenés un pico hipertensivo, tenés mucha más probabilidad de tener otro ACV. Claro. Entonces cambió por un aceite de CBD y por suerte se le fueron los dolores de cabeza solo con el CBD, que el CBD no tiene ninguna implicancia en ese sentido, es más bien, no tanto, pero es un reductor de la presión. Entonces, hay para cada paciente, para cada patología, hay que encontrar ese tipo de aceite de cannabis y esa variación. Una cosa que no dije es que hay una cosa que tiene de ventaja la planta por sobre los fármacos sintéticos. La planta lleva lo que se llama un efecto séquito. Como decíamos, la planta no solamente tiene los principios cannabinoides, sino que también tiene los terpenos y los flavonoides. Entonces, cuando uno lo ingiere de esa forma, se potencian sus efectos. Los terpenos, por ejemplo, los terpenos todos los conocen, son las sustancias que le dan aroma a cualquier cosa. Una rosa tiene terpenos, el orégano tiene terpenos, eso es lo que uno olfatea. Y los terpenos van también junto con el cannabis e interceden y hacen que, por ejemplo, las enzimas degradadoras también los tengan que degradar a ellos, y entonces no degradan al CBD o al THC, entonces está más tiempo, entonces se potencia su efecto, así como una visión general para pensar. Y los mismos pacientes, yo tengo pacientes añosos que toman, por ejemplo, CBD para sus dolores articulares, y de repente un paciente, los 4 pacientes con la misma patología, el mismo daño, etcétera, etcétera, unos con 4 gotas diarias andan bien, otros necesitan 8, otros 10 y otros 20. Claro. Entonces eso depende de cada uno. Claro, como muchísimas cosas en medicina, todo depende de cada paciente. Por eso, el paciente individual, además esto, vuelvo a insistir, es un sistema regulador y nosotros no sabemos la desregulación que tiene. Entonces, dándole el externo tenemos que buscar esa regulación. Como les comentaba, en el Alzheimer hay un montón de factores que ya se saben y bueno, uno trata de ir regulando con diferentes formas para ver cómo lo puede ayudar al paciente. Perfecto. Acá siguiendo con los comentarios, Jorge Palacios agradece mucho por recordar a los compañeros antárticos y a Guillermo Bisbeck. Muchos otros agradecimientos y me parece que no hay más preguntas. Bárbaro, excelente. Bueno, doctor, desde la Secretaría de Extensión, desde el Centro de Estudiantes, agradecemos obviamente a la primera cátedra de toxicología, encabezada por el doctor Damini, obviamente por su gran participación y aporte, no solamente a la comunidad estudiantil, sino a la sociedad, con respecto al uso medicinal del cannabis. Así que le agradecemos mucho y lo invitamos para las siguientes charlas que se puedan brindar el próximo año y esperemos que
sin este inconveniente tan trágico que tuvimos a nivel sanitario, que es la pandemia. Así que le agradecemos enormemente su participación y su espacio para brindar esta información a la comunidad, doctor. A disposición. Muchísimas gracias. Saludos Muchas gracias. a todos, gracias. Muy bien, por favor, hasta luego, doctor. Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego, que tenga buen Buenas día. Chao, Adrián. Chao. Chao, chao.